Todas las personas deberían tener un chequeo. Digamos que a los 40 o 50 años de edad uno debe tener un control médico en el cual se van a agregar ciertas cosas que antes no se contemplaban. ¿Se puede hacer con hábitos cambiar algo genético, por ejemplo? Mira, dice que la genética porta el arma, pero los hábitos portan el gatillo. La respuesta es sí. Con una mala alimentación, siempre comiendo mal, con una vida sedentaria, se puede desencadenar a lo largo de la vida, a lo largo de los años, porque esto no es que aparece hoy día comí mal y mañana ya se me nota. Esto se va acumulando, va afectando nuestra vida, nuestros órganos y súmele otros hábitos como el tomar alcohol, como el farrear, no descansar y dormir, como el fumar, en fin, el estresarse. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Qué lindo saludarles, espero que estén muy bien. Bienvenidos como siempre a nuestro espacio digital, este rinconcito donde aprendemos juntos que se llama el podcast de Rocío TV. Yo sé que todos anhelamos, soñamos con una vida bonita, saludable, larga, para poder hacer realidad todos esos sueños, todos esos anhelos que tenemos en nuestro corazón, compartir con nuestros seres queridos y también conocer a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿por qué no? Eso es posible cuidándonos para tener una vida larga, una vida longeva, pero ¿saben qué? Con calidad de vida, porque de eso se trata. Y hoy, mis queridos amigos, les quiero compartir que tengo un invitado de lujo. Él es médico, es especialista en medicina interna, también tiene muchísimos años de experiencia en el cuidado preventivo, en la salud integral, y aquí le vamos a hacer muchísimas preguntas para llegar a ese sueño, a una longevidad sana, que sí se puede, y se lo vamos a preguntar. Ya les voy a presentar enseguida a mi invitado. Él es el doctor César Mariscal. Deme su manito, que a mí me encanta tocarle las manitos cuando llegan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá, qué lindo. Yo sé que usted es un médico, como todos, muy ocupado. Gracias antes que nada por el tiempo que le regala el podcast de Rocío TV y gracias de antemano por todo lo que vamos a aprender con usted, ¿no? Longevidad sana, qué tema tan interesante, y yo creo que nos lleva a todos, nos convoca a todos, ¿verdad? Desde su experiencia, estimado doctor, como médico, ¿cómo podemos definir una longevidad sana? Sí. Bueno, ante todo, buen día y yo soy el agradecido. Qué gusto. Ok. Longevidad saludable, longevidad sana, como tú bien marcaste, sería el objetivo a conseguir, ¿no? Porque como bien marcaste también, no se trata solo de ser longevo, se trata de ser longevo y tener muy buenos años de calidad de vida al final. Para conseguir eso, por supuesto, hay que hacer muchas cosas que lo apuntalen. La longevidad saludable, seguramente vamos a ir desarrollando estos puntos, surge de saber que hoy en día el mundo vive enfermedades que podrían haber sido prevenibles. De hecho, esas enfermedades se clasifican como enfermedades crónicas no transmisibles hoy en día y los estimados de la prevalencia de esas enfermedades, que ya hoy son altísimas, serán muchísimo más altas. Generalmente cuando se estiman prevalencia de enfermedades tipo estos cuatro jinetes del apocalipsis que alguien ha dado por llamar, que son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo la Alzheimer, y los cánceres. Ujú. En realidad, cuando uno ve la alta prevalencia que tienen, uno tiene que comenzar, como toda la vida que hay un dato, a analizar por qué es. Y cuando uno tiene un dato hoy, tiene que mirar para atrás tratando de ver qué cosas son. Eso es un análisis para atrás, un análisis de regresión. Voy a mirar para atrás y que ver qué parámetros o qué variables son los que están impactando en que esto esté pasando. De ahí comienzan a surgir los datos de qué está mal. Y eso da lugar a que en realidad eso que está mal y que es un factor común para estas enfermedades que terminan siendo el 80% de las enfermedades crónicas, que tienen un gran impacto en salud, un gran impacto en calidad de vida y un gran impacto en sobrevida, todas estas enfermedades son las que le llevan a uno a decir, bueno, vamos a analizar y miremos para atrás, veamos qué estamos haciendo mal, qué debemos hacer mejor, y de ahí es que surgen todos estos contenidos relacionados con mejorar la salud en general a través de hábitos. ¿Cuánto ha mejorado la medicina? ¿Cuánto ha apoyado la ciencia? Pero también cuánto nos hemos afectado. Venimos de una pandemia que todavía estamos viendo los resultados. En el momento que la vimos dijimos sí, era evidente que muchas personas se fallecían.
¿ya? Porque decíamos, Dios mío, todavía no encontramos una solución. Hasta los médicos, que fueron quienes se pusieron en primera fila a cuidar a la comunidad, fallecían. Entonces, el estrés que nos ha quedado, estamos en la era del estrés, esto nos afecta, ¿no? Y las enfermedades que usted muy bien señala, ¿no? Vemos, antes decíamos, relacionábamos estas enfermedades con un adulto mayor, pero ahora vemos a muchos jóvenes con estas enfermedades y hablemos del cáncer, ¿no? Jóvenes, niños diagnosticados con esta enfermedad que tal vez se pueden prevenir, ¿no? Hablando pues de cómo es la salud de la familia, cuáles enfermedades tiene la mayoría de los miembros de la familia, porque a veces dicen, no, es que somos diabéticos. No, es que en mi casa los 5 hermanos tenemos hipertensión o el corazón. Mi papá, el abuelo de mi papá murió a cierta edad, mi hermano también. Entonces, eso es lo que me espera a mí. Entonces yo digo, en lugar de resignarnos y en lugar de decir esto es lo que me toca vivir, apoyarnos en la medicina, apoyarnos en la ciencia, apoyarnos en médicos como usted, que tal vez te cuidan de manera preventiva, ¿no? Hablando de medicina preventiva, aquí puede entrar tal vez los exámenes médicos, algo que uno deba hacer así se sienta bien. Es decir, a ver, un momentito, ¿a qué edad empiezo yo a chequearme cómo estoy? Ujú. ¿Qué se Perfecto, recomienda en ese perfecto. caso? No quiero dejar pasar el tema Sí. de lo de la pandemia, ¿no? Porque en realidad, mira, la pandemia, bueno, el estimado nunca será absolutamente real porque definitivamente hubieron digamos, no se reportó todo, pero digamos que murieron 6 a 7 millones de personas en el mundo. Y marcó Bueno, un antes y un sí. después. Bueno, estas enfermedades matan, solo la hipertensión tiene que ver de alguna manera por lo menos con 10 millones de personas muertas al mundo. Entonces, para ver la magnitud de la cosa, por supuesto la pandemia nos impactó porque afectó a gente inesperadamente y porque fueron procesos muy agudos. No estos calvarios y muerte crónica, minándose día a día, ¿no? Entonces hay que poner, quiero decirlo porque tal vez con ese ejemplo, con ese gráfico, las personas se den cuenta que en realidad esto no es una cosa menor, que es tan o más importante que lo que fuese si hablamos desde el punto de vista de calidad de vida y mortalidad, ¿ok? Y lo otro es, bueno, cuántas cosas hacer y cuándo uno debe chequearse. Ujú. En realidad, lo más importante, imagínate yo como un clínico internista, un tipo que hace diagnósticos, lo más importante en la medicina, y esto los pacientes deben tenerlo clarísimo, no es hacerse exámenes de laboratorio. Lo más importante es tener un chequeo médico en el cual uno haga lo que debe hacer. Haga lo que debe hacer es escuchar a la persona, examinar a esa persona, procesar toda la información y definir qué voy a hacer si es que lo necesito. Como yo he hecho un primer abordaje de un paciente, ahora me queda saber si voy a requerir complementar con algo. Ese complemento se llaman exámenes complementarios y el término lo describe, exámenes complementarios. Complementan, de ninguna manera reemplazan ni son prioritarios antes que un examen clínico bien hecho. Porque debe haber un razonamiento, debe haber una lógica, un raciocinio sobre el cual uno deba pedir lo que tiene que pedir en el supuesto que deba pedirlo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones, digamos, de salud, todas las personas deberían tener un chequeo. Cuando son niños, las mamás llevan a los pediatras a los niños. Cuando son adultos, los chicos van una vez al año al médico. Pero digamos de que cuando comienzan a incrementar este tipo de manifestaciones de enfermedades relacionadas con todos estos problemas que vamos a ir desarrollando, Ujú. es a los 40, 50 años. Entonces ya no hay negociación. Digamos que a los 40 o 50 años de edad uno debe tener un control médico en el cual se van a agregar ciertas cosas que antes no se contemplaban. ¿Por qué se comienzan a agregar y se contemplan ahora? Porque en la medicina y en la ciencia todo depende de muchos parámetros. Aquí voy a aplicar un poquito de términos básicos estadísticos. Uno es cuál es la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad. Porque si yo quiero buscar una enfermedad inexistente, no la voy a encontrar. Y si la encuentro, lo más probable es que es un falso positivo. Entonces, cuando yo le voy a pedir algo a alguien, es porque a priori, antes de pedir el test, eso se llama probabilidad pretest, tengo alta chance que sea, de tal manera que si aparece un valor, la predicción de ese valor, eso se llama valor predictivo, en positivo o negativo, es alta. Porque si no va a llevar a confusores. Por eso es que es fundamental, no lo digo por mí, lo digo por la cantidad enorme de médicos en el mundo que hay, que en realidad pueden hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es tener el conocimiento suficiente
En el Ecuador vamos a tener que agregarle un componente claro, que es el hecho de ser lo suficientemente honesto para hacer lo que corresponde sin querer lucrar de los réditos que a uno le generen las intervenciones que uno hace, que ese es un gran problema con la situación que realmente vivimos. Todos somos pocos y nos conocemos en casa, digamos. Entonces, en realidad, estas son las cosas que suceden. Pero cuando uno tiene 40 o 50, uno debe comenzar. ¿Por qué? Porque comienzan a haber incremento de enfermedades que hemos hablado, de las enfermedades asociadas con disfunciones metabólicas, de las enfermedades asociadas o ya definidas como enfermedades cardiovasculares, en cualquier territorio vascular que fuese, y comienza la mayor incidencia de muchas patologías. Esas patologías que ahora sí van a estar presentes, yo las voy a buscar. Las voy a buscar, voy a tratar de definirlas. Si no están presentes, voy a tratar de definir qué factores de riesgo esta persona tiene para que esas enfermedades se desarrollen, y ahí es donde voy a intervenir. Entonces, esa sería una intervención apropiada sobre la base de un razonamiento muy lógico y que tiene que ser en realidad muy científico, ¿no? Porque debe ser así. Acompañados del médico, hacer lo que corresponde, tomar en cuenta que a partir de los 40, 50 es necesario, revisar también el historial médico, cómo fue la salud de mamá, de papá, de los abuelos, porque por ejemplo hay familias, el cáncer está tremendo, está arrasando con todo, no importa condición social, edad, en fin, es muy lamentable que todavía estemos pasando por esta situación. Familias donde hay alguien con cáncer recomiendan a los demás cercanos, ¿no? Es decir, el hijo, el hermano, a realizarse exámenes, ¿no? Porque existe una muy alta probabilidad de que también padezca o por prevención, ¿verdad? Y así podemos hablar. Hablando de la genética y comparándola con los hábitos, ¿se puede hacer con hábitos cambiar algo genético, por ejemplo, con la prevención? Absolutamente que sí. ¿De qué manera? Cuéntenos, por favor. Absolutamente que sí. Pongámoslo en ejemplo para poder entenderlo Sí, claro mejor. que sí. Primero voy a tomar un ejemplo que me encanta, que lo leí un día en un libro escrito por un inglés que se llama Una vida libre de estatinas, ¿no? Ya. Entonces el tipo dice, bueno, lo que la ciencia al final dice, pero lo cuento a nivel de un concepto criollo popular. Mira, dice que la genética porta el arma, la pistola, pero los hábitos portan el gatillo. Es decir, yo puedo tener un elemento que me predisponga a, y ese elemento que me predisponga a puede expresarse o no, y ahí es donde participan mucho todos los hábitos. A esos hábitos que generan algunos cambios a nivel del DNA, pero no estructural, sino cambios en ciertos procesos que tienen nombres. No cambian la estructura, sí pueden modificar ciertas señalizaciones, ciertas conjugaciones con alguna, por ejemplo, metilarse algunos componentes del ADN. Esa parte es lo que se llama epigenética. Entonces, que está tan de moda el término, ¿no? Para que se entiendan los términos más sencillos, porque de hecho a mí, al inicio del interés por estos temas, me costaba entenderlo. Y en la comunidad, imagínese, usted es un estudioso diario, ¿no? Y entonces está muy bien informado. Y aún así tenemos que adaptarnos a estos términos. Y todo el mundo habla de epigenética y como aquí antes de sentarnos a conversar, siempre pues intercambiamos opiniones porque tenemos unas personas maravillosas que nos acompañan acá, Patricia, Jonathan, tenemos también a Danielita. Y siempre se ponen a reflexionar en el tema que vamos a tratar y dicen, sí, es que en redes uno escucha cada cosa, ¿no? Claro, Por eso también hay que tener muchísimo cuidado en tener al profesional, al claro. experto, a la persona preparada, al que tiene la experiencia, ¿no? Entonces Pe- estábamos hablando de la sí, pero epigenética, en ¿no? todo caso, la respuesta es sí. Y de eso se trata. Ujú, Entonces, de eso se trata ir a tener hábitos saludables. ujú. Porque mira, me voy a ir un poquito, medianamente de manera directa a un tema central. Todas estas enfermedades probablemente estén relacionadas con malos hábitos. ¿A qué llevan los malos hábitos? Los malos hábitos llevan a que uno tenga mal hábito en dormir, mal hábito en alimentarse, mal hábito en no tener actividad física y por lo tanto no tener salud muscular. Ni el Entonces, descanso ni suficiente, el doctor. descanso suficiente, ni dormir suficiente, ni descanso suficiente, el estrés, todo súmale. Entonces, todas estas cosas participan. Todas estas cosas hacen que al final del día, por ejemplo, la que se podría usar mejor como ejemplo es la de alimentación no saludable y falta de actividad física. ¿A qué te va a llevar eso? Te va a llevar a que tú comiences a tener todo un disturbio a nivel metabólico en el cual consumo carbohidratos, carbohidratos de mala calidad, carbohidratos procesados, carbohidratos de muy alto índice glucémico. Y
Voy a tratar de darlo gráfico, si bien tiene muchísima ciencia detrás a nivel de fisiología y de bioquímica celular. Pero este exceso, por ejemplo, de estos carbohidratos, la falta de ingesta de proteína, el exceso de consumo de grasas no saludables, ¿a qué va a llevar? A que el organismo diga, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos y de los azúcares, bueno, yo necesito azúcar para mi consumición, porque todas las células humanas usan azúcar para su metabolismo. Entonces dice, bueno, listo, yo de hecho voy a almacenarte un poco, porque así fue la evolución del ser humano. Entonces te voy a almacenar un poco como un compuesto al que yo pueda recurrir, que se va a llamar glucógeno en el hígado básicamente, al cual yo pueda recurrir para hacer uso de él cuando haya necesidad porque no tenemos para comer. Pero resulta de que sí tenemos para comer. Y encima tenemos restaurantes y tenemos supermercados llenos de cosas que no están saludables. Entonces comemos, comemos, comemos. Y ese débito, esa cosa en positivo del exceso de carbohidratos y de calorías consumidas por él, va a ser, el organismo hace cosas así. Entonces esos carbohidratos tienen la capacidad, lo cual no debería ser común en una regla lineal de cómo se usan los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Pero esos carbohidratos pueden convertirse en lípidos. Eso se llama lipogénesis. Una lipogénesis, génesis es generar, lipo es grasa, una lipogénesis de nuevo. Entonces, esos lipogénesis se van a ir a depositar como triglicéridos. Se va a las células de todo el organismo. De ahí es que viene el hígado graso, el páncreas graso, el pericardio graso, los músculos grasos, que es donde la verdad es una pena llegar porque realmente significa y denota mucho nivel de enfermedad. Así es, ¿Ya? así es. Y así Entonces, estamos algunos, ¿ah? entonces, Me entonces, incluyo. entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes esta situación, ¿qué va a decir tu organismo? Tu organismo va a decir, bueno, mire, yo necesito resolverle el tema. Ujú. Y la primera cosa de la que va a hacer recurso es de poder tener hipersecreciones de insulina a nivel del páncreas. Esta hiperinsulinemia, la gran reina le dicen a la insulina, buena y mala, digamos, por eso se llama insulina y es femenina, buena y mala. No diga eso, No, doctor. No nos haga quedar mal, somos buenas no, pues nosotras. bueno, ya, buena, ya. Entonces no es la insulina la reina. Entonces esta insulina genera estados de hiperinsulinemia. Esa hiperinsulinemia lleva a muchos efectos deleterios que al final del día producen lo que tan comúnmente vamos a escuchar, el síndrome de inflamación crónico de bajo grado. Increíble. Y ahí está la madre del asunto. Entonces, a este nivel se produce este síndrome de inflamación de bajo grado y a este cuadro ya lo conceptualizamos como disfunción metabólica. Causa de diabetes mellitus tipo 2, causa de hipertrigliceridemia, de bajos niveles de HDL o lipoproteína protectora, digamos, lo que le llaman colesterol bueno, que es una forma muy gráfica de decirlo, porque no todo lo bueno es bueno ni todo lo malo es malo, todo depende del contexto. Es causa de hígado graso, entonces es causa de muchas cosas. Y esta situación de disfunción metabólica es la que se está relacionando con los diversos tipos de cánceres, que hay una incidencia importante de cáncer en mama, colon, estómago, hay algunos, digamos, que se notan. También con la alteración que la inflamación da a nivel de la inmunidad. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta inflamación genera cambios ya a nivel muy bioquímico, celular y de codificación, digamos, de expresión genética, vuelvo a decir, no estructural, que son las que generan estas condiciones. Bueno, dentro de eso, la vejez, el envejecimiento, también es una causa per se de inflamación. Envejecimiento es un término que en inglés lo van a escuchar muy descritos como aging, ¿no? Que es edad, aging, término ing. Entonces, el inmunoaging habla de justamente las afectaciones inmunes en las personas ancianas que vamos envejeciendo y esa inmunidad también tiene un problema que no se expresa bien, porque las células envejecidas, seniles, senescentes, dan un altero de inmunosenescencia. Entonces, todas son condiciones que al final del día van a permitir que ciertas expresiones, o mejor dicho, que ciertas patologías se expresen con más probabilidad, volviendo al punto de genética epigenética. ¿Sí? Increíble, increíble lo que usted cuenta. No lo he interrumpido, lo he escuchado atentamente. Estoy convencida de quienes nos están viendo también dicen, wow, esto es una cátedra, definitivamente. Qué manera tan sencilla de explicar algo que puede resultar muy complicado. Lo ha graficado muy bien. Es decir, en resumidas cuentas, hasta aquí, de lo que le he podido seguir, es que todos tenemos el arma. Todos tenemos el arma acá.
Lo que tenemos que hacer es tener cuidado con nuestros hábitos, que como usted muy bien lo fue graficando, fue haciendo el recorrido, con una mala alimentación, siempre comiendo mal, con una vida sedentaria, se puede desencadenar a lo largo de la vida, a lo largo de los años, porque esto no es que aparece hoy día comí mal y mañana ya se me nota. Esto se Correcto. va acumulando, va afectando nuestra vida, nuestros órganos y súmele otros hábitos como el tomar alcohol, como el farrear, no descansar y dormir, como el fumar, en fin, el estresarse, el siempre nutrirse no solo de manera física con los alimentos, sino también de la información que nos estresa. Hay tantas cosas que podemos cambiar y cómo podemos llegar a esa longevidad saludable que es el tema central de esta conversación con este doctor que nos ha enseñado tanto. Y sí podemos tener esa longevidad saludable, ¿no? Es decir, asistiendo al médico, haciendo las evaluaciones que hay que hacer, exámenes preventivos, buenos hábitos, es decir, un poquito el ejercicio, un poquito la alimentación, las relaciones, por ejemplo, las relaciones sociales con la gente, ¿cómo ayuda eso? Reírse un rato con los amigos, llamar a la comadre, escoger a personas que se llaman ahora personas vitaminas también. Todo eso ayuda, ¿sí o no, doctor? Parecería que todo eso ayuda. De hecho, siempre se resalta el tema este de esas regiones, ¿no? Estos Regiones lugares, las azules. regiones azules, Ajá, ¿no? Que están distribuidas generalmente en islas, porque una es griega, digamos, la otra es en Japón, así es. la otra es Costa Rica. ¿Qué tienen de especial estas Claro, ¿qué zonas tiene especial? azules? Y bueno, ese A es ver, un dato, eso es cuéntenos. lo que, no, eso es lo que se llama, creo que Dan Butter es el tipo que pone Ajá, ese documental en Netflix. sí, sí. Entonces, claro, el tema es justamente eso, ¿no? O sea, ese es un estudio que uno llamaría observacional. Tiene la validez y el rigor científico de un estudio observacional. Es distinto la Así. validez que tiene un estudio de intervención, donde uno interviene, diseña, compara contra un grupo control y mira a la larga y encima aplica análisis estadístico. Entonces son dos cosas distintas. Pero vamos a decir que son válidas porque el hecho de que sean observacionales no significa que sean válidas. Los grandes cambios en la ciencia han comenzado con observar cosas. Entonces esos estudios dicen lo que tú acabas de contar. Y una cuestión que yo rescato muchísimo siempre, que ya que entra a la esfera de la gestión de emociones, es justamente emociones. O sea, el hecho de estar tranquilo, de estar calmo, de hacer alguna práctica de algo que a ti te sirva. Por ejemplo, a mí me encanta mindfulness o Ujú. meditar. Otra cosa fundamental, más allá de esos valores del cual parece que la gratitud es superlativo, la empatía, altruismo. Es increíble a neurociencia, la gente que estudia neurociencia, a nivel fisiológico, con resonancias magnéticas básicamente, o actividades eléctricas encefálicas, cómo muestran determinadas regiones que tienen que ver con tales situaciones, ¿no? De hecho, el hombre más feliz del mundo, este Ricard Mateo, Mathieu, que es un francés, que es un monje tibetano, él no es que sabemos que es más feliz porque es el más lindo con los amigos, es Ujú. porque los estudios, cuando lo someten a determinadas cosas, tienen una brillantez o una expresión que es más que los demás. Entonces, los valores son eso. Y otra cosa fundamental, que sí coinciden todos los que están allí, de hecho, lo vieron y lo describieron un par de españoles en su librito clásico, el Ikigai, que tiene que ver con Así el es. propósito, El ¿no? propósito de Entonces, vida. el propósito de vida. Entonces, qué lindo podría ser que nos sea redondo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que nosotros vivimos bajo tensión. Y la verdad es que desde ya, que es importante, es que el cuerpo habla. El cuerpo lleva la cuenta y el cuerpo habla. Entonces, cuando tú tienes el cuerpo, ¿quién no te dice? Me siento mejor de que hago ejercicio. Ah, no, me siento cansado. El primer síntoma más común del síndrome de inflamación es ese cansancio. Entonces Claro. yo no arranco, yo no. Entonces, hacer actividad física. Comí sanamente, hice un periodo en el cual hice una ventana alimentaria de X horas y dejé un tiempo más o menos amplio que mi intestino descanse y comenzamos a hablar de otro tema que tiene que ver, Eso es que es ayuno otro de todo, intermitente. un ayuno intermitente y hablamos a ver del Claro. impacto de eso y del Ay, sí, hay microbioma tanto por mamífero. hablar. Eso es para otro Eso tema. Está es para otro invitado para tema. otro Ese es tema. otro tema. Ese es otro tema. Muy bien. Entonces, claro, eso es otro tema más. Entonces, en realidad, todas estas cosas impactan. Entonces, la verdad es que el ideal de los ideales, bueno, los ideales difícil Ujú. existen, pero digamos que siempre es bueno que sea decir, en algo estoy, para ir generando seguramente lo que después será una cosa repetitiva y un hábito. Pero alimentarse lo más saludable, hacer actividad física, que hoy en día
se prioriza la actividad física que tiene que ver con levantamiento de pesas por el tema del músculo, del estrés que el músculo tiene y de toda la señalización que eso tiene, de la Para, reparación del músculo. claro, para después cargar a nuestros Mm. nietecitos bien. Entonces, uno de los objetivos de las personas que lideran estos temas, digamos, siempre el tipo dice, usted piense qué quiere hacer. Es un hombre, un médico que se ve que hace mucho esto, no es de acá, y le pregunta a la gente, ¿cuál es su visión a tal año? Entonces hay gente que quiere poder tirarse al piso a jugar con los nietos, Claro. hay gente que quiere comenzar a viajar con las esposas ya siendo mayores y quieren tener la capacidad de poder agarrar 2 bolsas y correr un avión que se te está yendo. Ese podría ser su ikigai, su propósito para el Entonces futuro. tiene un propósito. Y claro, si te Claro. fijas una meta, pero es que todas son cosas que en realidad, la verdad es que la sabiduría yo creo que vino de inicio Ujú. y de hecho por eso muchas veces decimos, qué sabio nuestros abuelos y qué sabio nuestros padres. Así es. Nosotros la perdimos en el medio, ¿no Totalmente. verdad? Y se está regresando un Y poco se a está las regresando un costumbres, poco así a porque las la costumbres. vida nos lleva allá, el Así péndulo es. de la vida nos lleva allá, pero en Así es. realidad toda esa sabiduría está, dicen los sabios en el lugar más difícil de encontrar, que no es afuera, sino adentro, Adentro, donde así uno es. nunca quiere ver, Es porque verdad. tenemos esa tendencia natural. Yo como médico te lo puedo decir. O sea, toda la vida los pacientes vienen y ven todo y te buscan todos los argumentos, menos de los que hay que hacerse responsable. Así Pero el es. humano es así. Entonces, claro, todas estas cosas definitivamente son importantes y todas estas cosas importantes que uno podría conversarlas de café o en una conversación de esta, quiero que sepan que tienen a nivel serio en la Ujú. ciencia gente investigando. O sea, es impresionante la gente, pero de altísimo nivel, que está estudiando el músculo bajo ciertas Qué condiciones. maravilla. Y toda esta gente estudió, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina, qué pesado que era estudiar la bioquímica, Ujú. todos estos sistemas enzimáticos, estos ciclos celulares. Dios, porque no le encontrabas una aplicabilidad práctica clínica. Pero resulta de que hoy en día ya se correlacionan claramente y eso de hecho hace más fácil que uno pueda incorporar los conceptos porque ya tienen una utilidad. Ya no son una cosa sonsa, fría, son Así una es. cuestión práctica, de aplicación concreta, ¿no? ¿Verdad? Tiene Entonces, sentido, se puede palpar y lo que se está avanzando pues es muy prometedor para llegar a eso que todos ansiamos, que es una longevidad saludable. Si se correcto. puede, nos lo ha hecho pues saber nuestro invitado el día de hoy. Estamos muy agradecidos, mi querido doctor. Gracias por su tiempo, gracias por sus conceptos, gracias por su buen sentido del humor también. Realmente la medicina nos está regalando esta oportunidad y esto complementado con ese equilibrio, con buenos hábitos de vida, rodearnos de gente maravillosa, tener un propósito bonito en la vida, tener ilusión y alejarnos un poco de eso que nos quita salud, que es el estrés, que son esas cositas que a veces guardamos en el corazón, ese rencor, ese resentimiento, ese no le hablo a mi marido, no le hablo a mi comadre, no, saquemos todo eso, aligeremos la carga, saquemos esa mochila que nos ponemos nosotros y sigamos adelante para llegar a ese objetivo, que nuestro Ikigai sea llegar a una longevidad súper sana, súper saludable, para seguir gozando la vida con nuestros seres queridos, que es lo que más queremos también todos. Bueno, un abrazo para todos, como siempre, gracias por suscribirse a este canal, estamos en YouTube como Rocío Sedeno, aquí hay muchísimos capítulos, podemos seguir hablando de estos temas, ya hicimos aquí frente a ustedes el compromiso con el doctor para hablar de un tema que a todos también nos interesa, pero que hoy no lo pudimos tocar, como es el ayuno intermitente, que a algunos les funciona, a otros no, ¿por qué? Vamos a saberlo, ¿no? También gracias por seguirnos aquí en nuestra cuenta de Instagram, el podcast de Rocío TV. Ya saben, nos fascina saber que están ahí. Nos fascina recibir sus mensajes, sus saludos, sus sugerencias. Que así seamos siempre una comunidad que se apoya, que crece y comparte también. Besitos para todos. Abrazos apretados. Se me cuidan. Hasta un próximo capítulo. Gracias, doctor. No, a ti. Saludos, muchísimas gracias. Gracias.